Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional del UCR en Cambiemos, Alejandro Echegaray, a quien saludamos desde FM Keops. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Bueno, hacía rato que no estábamos en contacto y el otro día escuchaba algunas notas, de paso decir, ¿no? Cómo estás avanzándolo en la inserción mediática en distintos canales de televisión de Capital Federal con esta propuesta que te quería preguntar cómo ha caído en el gobierno y, digamos, cómo mantenerla en el tiempo, esto que tiene que ver con las retenciones agropecuarias, sobre todo de la soja. Vos proponés frenar la baja de las retenciones, que intuyo que tiene una explicación fiscal, pero también que tiene que ver con cómo administrar, no sé, lo que se puede llamar ajuste o reacomodamiento, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, eso se dio en el contexto de una intervención a partir de opiniones que se estaban generando en el seno mismo del gobierno y de los partidos que integran Cambiemos. Uh-huh. No solamente dirigentes radicales expresaron en la necesidad de suspender por un tiempo hasta que campe la crisis la devolución de las retenciones, fundamentalmente de la soja, porque en realidad de maíz y de trigo fueron exceptuados de retenciones tanto el maíz y el trigo. Por eso es que aparece el boom de estos dos cultivos en la Argentina, y esto es muy importante. Quiero decir que mi posición ante las retenciones en términos de conceptuales es un instrumento distorsivo de la economía, ¿no? Yo considero que las retenciones son una cuestión de excepcionalidad. Las retenciones mismas no son ni progresistas, ni de derecha, ni de izquierda, y es más, el primer gobierno en la historia de la Argentina que aplicó retenciones, esto dicho por Lucio Reca, que fuera secretario de Agricultura de la Nación en épocas de Raúl Alfonsín, decía que se aplicaron en la Revolución Libertadora. Ajá. Precisamente por una ganancia extraordinaria del sector agropecuario, en virtud que en el gobierno de Perón venía muy pisado el sector agropecuario y se dio un salto de ganancias extraordinarias y se aplicó por primera vez las retenciones. Es que las retenciones, a diferencia de lo que piensan algunos amigos kirchneristas no es un instrumento revolucionario, sino que es un instrumento fiscalista de una dictadura militar como la Revolución Libertadora. Empezó ahí. Después Onganía lo perfeccionó más todavía. Onganía fue un señor de las retenciones también. Y yo lo que quiero decir con esto es que uno puede estar de acuerdo en determinado momento de echar mano a estos instrumentos, pero no en forma permanente. Y en este momento yo parto de estar de acuerdo de ir hacia la eliminación en una situación de normalidad de las retenciones, pero en este momento donde estamos en una situación de ajuste en un montón de sectores de la economía, en una situación de ajuste en el sector público en función del gran déficit fiscal que existe, una señal podría ser que en el sector agropecuario, y por eso decía, a mí mi madre y mi hermano me iban a terminar criticando más que nadie, porque junto con mi madre y mi hermano tenemos el campo que era de mi padre, que es un campo chico en la provincia de Entre Ríos, y precisamente producimos soja. Ajá, mirá vos. iba a empezar teniendo problemas en la familia. Por Estás esto que atentando, ¿no? contra tus intereses personales, digamos, y familiares. Y con los de mi madre y mi hermano, porque claro. En definitiva, pero por estas razones que yo digo, a mi madre y a mi hermano, como a tantos productores y demás, uno les debería poder explicar que esta situación se puede posponer hasta tanto la Argentina vuelva a encaminar estas cuestiones macroeconómicas que están después de la crisis cambiaria y de la situación de ajuste que se está produciendo a nivel de tarifas, a nivel de las pequeñas y medianas industrias, a nivel de distintos sectores de la economía. El sector agropecuario se le podía pedir en una excepción posponer por un año, por el tiempo que demandara recuperar la economía, posponer la devolución de este medio punto por mes, que significa las retenciones a la soja, que ya se ha devuelto bastante, porque se arrancó en una retención del 35%, y esto ya se ha encaminado en una resolución
Pero bueno, esta es una discusión un poco antigua porque el presidente volvió a reafirmar en que no iba a posponer ya ante planteos como por ejemplo los de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, o planteos de otros radicales, o planteos del propio mismo gobierno. En el seno mismo del gobierno hubo gente de la coalición cívica y del propio partido del PRO que plantearon la posibilidad de posponer esto. Pero el presidente aclaró las dudas y volvió a reconfirmar su compromiso con el sector agropecuario, que no iba a aceptar estas propuestas, ¿no? Bueno, o sea que en definitiva todo sigue igual. Yo sigo creyendo, no en carácter liminar, por supuesto, pero sigo creyendo que sería una señal poder transmitir de que el ajuste lo pagamos todos, ¿no? A mí no me cerraba, Alejandro, este tema, ¿no? Que por ahí también lo habrás compartido. Te lo digo también como productor. Vos no sos de esos productores que tienen esos temas con la liquidación de los dólares y demás. Pero a mí me tocó escuchar rumores. No tenemos la magnitud. Ojalá, ¿no? Mi padre ojalá tuviera esa posibilidad, pero mi padre era un pequeño mediano productor del sur de Entre Ríos y bueno, no. Del campo que era de mi abuelo y que después fue de él y demás, el que tenemos ahora. Sí, y realmente ojalá uno tuviera la posibilidad de incidir más pero lo pregunto por en el atomizado mercado de grano, ¿no? Pero la verdad que los nuestros somos unos quejitos, ¿no? No, la pregunta apunta porque uno dice, bueno, uno supone que hay códigos como en la política, en realidad en un sistema, digamos, económico duro, los gestos de evolución parece que no van, porque digamos que Macri en lo que más aplicó certeza fue en esto de eliminar o reducir drásticamente las retenciones. Y a la hora de esperar un gesto de algún sector del campo, no sé si vas a coincidir o no, la especulación fue terrible a la hora de cuando subía el dólar, hasta que no suba hasta el último centavo que yo quiera, no liquido. Y digo, ¿qué pavada de gesto hizo el gobierno como para que grandes sectores del campo respondan de esta manera, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? O sea, el tema de las retenciones del campo fue una señal. El campo venimos de un año malo en el cual la sequía, hizo caer el ingreso de divisas en forma considerable, ¿no? Sí. Ese es uno de los motivos por los cuales el presidente aparentemente no habría avanzado con esta idea de posponer la devolución. Pero la verdad es que todos los sectores de la burguesía económica argentina siempre han sido complicados, no solo el campo, los grandes, porque el campo por ahí no es el pequeño productor, el mediano, sino por ahí los grandes acopiadores o exportadores que no liquidan las ventas y demás. Después, por ejemplo, también, si vos tenés un montón de empresas medianas que como respuesta a la crisis, lo primero que hace es, no actúan ajustándose a nivel de la cúpula dirigencial de la empresa, sino que lo primero que actúan, como actuaron siempre en la historia, es despidiendo gente, digamos. O sea, y ahí también tenés otros actores de la economía que tampoco responden como responde por ahí la burguesía económica o industrial de otros países, sin ir más lejos, Brasil, donde hay un criterio más nacionalista de estas más, y solamente se comprometen en muchos casos, salvo excepciones, se comprometen a reinvertir o a producir en cuanto estén protegidos por el Estado, ¿no? Entonces, la verdad es que la dirigencia económica argentina debería tener más altura, más patriotismo, en todos los órdenes, lo digo, ¿no? Claro. Pero para esto está faltando también una cancha que está faltando. Yo lo digo como miembro de Cambiemos, el radicalismo siempre planteó lo del Consejo Económico Social, y donde este gobierno podría haber instrumentado esto, o llamarle como se le tenga que llamar, pero sentar a los empresarios, a los trabajadores, a las organizaciones de la sociedad, como así también a la política, y buscar en algunos temas acuerdos de más largo plazo, ¿no? Como pautas para reducir la inflación,
pautas para mejorar la inversión y disminuir ciertos impuestos distorsivos en todos los sectores de la economía, etcétera, y buscar de una manera acordada a ver cómo sacamos entre todo el país adelante. Y eso, lamentablemente, no hay cultura política, debo decirlo. Esto es una autocrítica de toda la política en la Argentina. Antes Cristina no escuchaba a nadie, no le importaba lo que opinara, lo que opinara. Y este gobierno escucha, pero no trata de no institucionalizar, y esto es una crítica que debemos hacer como Cambiemos, trata de no institucionalizar algunos espacios que hoy serían muy importantes. Por ejemplo, un Consejo Económico Social, o le cambiemos el nombre, pongámosle otro nombre, pero algo que implique generar acuerdos y cumplirlos. En un Consejo Económico Social, por ejemplo, a los sectores del campo, podría haberse pedido esto. O al menos hacerlo en forma... al menos hacerlo en forma ocasional, digamos, si no institucionalizarlo, de vez en cuando convocas a empresarios y a gremialistas y a políticos para una reunión así medio ocasional. Sí, pero tenés que tener alguna forma institucionalizada para que esto, como ocurre en muchos países civilizados y avanzados, de formas de decir, bueno, cuál es el planteo estratégico para salir de la crisis de coyuntura, pero también para ver a qué nos vamos a dedicar en la economía en la Argentina. O sea, vamos a producir alimentos para el mundo, vamos a qué hacemos con la reconversión de las pymes para que tengan oportunidad tanto a nivel del mercado interno como a nivel del mercado externo, porque si no las pymes están pensando siempre en ver cuál es el mecanismo de devaluación o de protección sectorial para seguir produciendo para el mercado interno solamente. El mercado interno es importante, por supuesto, pero evidentemente no es, si las pymes nuestras, si nosotros no logramos exportar más, es muy difícil que podamos sostener inclusive este mercado interno, porque la situación es por falta de dólares, las crisis recurrentes que tenemos. Sí, está por claro. Falta de dólares, y además porque gran parte, muchos sectores, y no es solamente el campo, porque en el campo año a año el productor, por lo menos el productor de veras, no el especulador, el productor de verdad todos los años vuelve a sembrar millones de dólares, vuelve a enterrar semillitas por millones de dólares, ¿no? Claro. Pero hay una fuga de capitales enorme. O sea, tenemos un país muy raro. Está haciendo falta, obviamente, un acuerdo que nos permita zanjar esta cuestión, estas pautas, y para eso está haciendo falta, por eso institucionalizarlo un poco más, ¿no? Perfecto. Alejandro Echegaray, diputado nacional de UCR en Cambiemos, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a vos, Martín, y estoy a disposición. Perfecto, era Alejandro Echegaray, bueno, hablando